Algo está pasando en tu casa, algo que no puedes ver, pero que afecta absolutamente todo en tu vida. Hoy, a través de una revelación que Kathryn Kuhlman recibió directamente del Espíritu Santo, descubrirás cómo un solo salmo puede transformar tu hogar en territorio sagrado, impenetrable a cualquier fuerza maligna. Sé que ya lo has intentado todo. Ya oraste, ya ungiste, ya consagraste, pero aún sientes que algo no está bien. Esa sensación extraña cuando entras a casa, las peleas que surgen de la nada, las pesadillas recurrentes, esa enfermedad que no se va, el dinero que se esfuma como agua, y en el fondo de tu corazón, sabes que no es natural, sabes que hay algo espiritual sucediendo. Kathryn Kuhlman descubrió algo que cambió completamente la forma en que entendemos la protección espiritual. En una de sus vigilias de oración, el Espíritu Santo le mostró una visión que la dejó temblando. Vio casas, miles de casas, y sobre cada puerta, una marca invisible. Algunas puertas brillaban, con una luz de la Virgen de Guadalupe. Otras estaban cubiertas por sombras densas, y entonces entendió. Cada casa tiene una firma espiritual, y esa firma determina lo que puede o no entrar. Lo que voy a compartir ahora no es teoría, es poder puro. Es la misma revelación que transformó hogares destruidos en fortalezas de paz, que cerró puertas a enfermedades familiares, que bloqueó la entrada de males hereditarios. Y todo comienza con un salmo específico, que, cuando se escribe y se coloca en la puerta de tu casa, crea una barrera espiritual que ninguna fuerza del infierno puede atravesar. Pero antes de revelar cuál es ese salmo, necesito que entiendas algo crucial. Tu casa no es solo un lugar físico. En el reino espiritual, tu casa es un portal. Sí, un portal. Y dependiendo de lo que esté escrito o no esté escrito en tu puerta, ese portal puede estar abierto para bendiciones o maldiciones, para ángeles o demonios, para prosperidad o miseria. ¿Alguna vez has notado cómo algunas casas parecen absorber la energía de quienes entran? ¿Cómo existen hogares donde todo sale mal, sin importar quién viva allí? Eso no es coincidencia. Eso es ley espiritual. Y Kathryn Kuhlman lo aprendió de la forma más difícil. Antes de recibir esta revelación, la misma Kathryn pasó por un período terrible. Ella cuenta que había algo malo en su casa. No podía orar correctamente. Sentía una opresión constante. Las personas que la visitaban salían sintiéndose pesadas. Fue entonces cuando clamó, desesperadamente al Espíritu Santo: «Muéstrame lo que está pasando. Muéstrame lo que no estoy viendo». Y fue entonces cuando todo cambió. En una madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, fue despertada por una presencia. No era miedo, era reverencia. El Espíritu Santo estaba allí, y él tenía algo urgente que mostrar. Kathryn fue llevada en espíritu hasta la puerta de su casa, y allí vio algo que la hizo caer de rodillas. Había una marca oscura en su puerta, una marca que nunca había visto. En lo natural, pero que en lo espiritual funcionaba como una invitación abierta a toda la obra del infierno. Y entonces el Espíritu Santo dijo: «Hija, muchos de mi pueblo perecen porque no conocen la importancia de la puerta. La puerta es la boca de la casa, y lo que entra por la boca puede alimentar o envenenar». En ese momento, Kathryn entendió que necesitaba urgentemente marcar su puerta con la palabra de Dios. Pero no cualquier palabra. Había un salmo específico. Un salmo que en el mundo espiritual funciona como un sello divino. Una marca de propiedad del Altísimo que declara: «Esta casa pertenece al Señor de los ejércitos». Permítanme hacer una pregunta que puede doler, pero que necesita ser hecha. ¿Cuántas veces saliste de casa por la mañana y cuando regresaste por la noche, sentiste como si algo hubiera cambiado? ¿Como si alguien hubiera estado allí, aunque la casa estuviera vacía? ¿Cuántas veces tus hijos se despertaron gritando en medio de la noche sin explicación? ¿Cuántas veces tú y tu cónyuge pelearon por absolutamente nada, como si algo estuviera provocando el conflicto?
Esto no es paranoia, es percepción espiritual. Tu espíritu está tratando de alertarte de que tu casa está desprotegida, que la puerta está abierta en el mundo espiritual. Y mientras esa puerta permanezca abierta, continuarás sufriendo ataques que ni siquiera imaginas de dónde vienen. Pero aquí está la buena noticia, que cambiará todo. Existe una solución, y es tan poderosa que el mismo infierno tiembla cuando se aplica correctamente. El salmo que voy a revelar no es solo un texto bonito, es un arma de guerra espiritual. Es un decreto del cielo que establece el dominio divino sobre tu territorio. Kathryn Kuhlman lo probó primero en su propia casa. Al día siguiente de esa revelación, ella escribió el salmo que el Espíritu Santo le había mostrado y lo colocó en la puerta. Lo que sucedió después fue sobrenatural. La atmósfera cambió instantáneamente. Donde había peso, vino ligereza. Donde había confusión, vino claridad. Donde había enfermedad, vino sanidad. Los visitantes comenzaron a comentar: «Hay algo diferente en tu casa. Siento una paz que no puedo explicar». Ministros experimentados entraban y decían: «La presencia de Dios aquí es tangible. ¿Qué hiciste?». Y Kathryn solo sonreía, sabiendo que había descubierto uno de los mayores secretos del reino espiritual. Pero mira, no se trata solo de escribir un salmo y listo. Hay una forma correcta de hacerlo. Hay un protocolo espiritual que, si no se sigue, puede volver el acto ineficaz o incluso peligroso. Sí, peligroso, porque meterse con el mundo espiritual sin conocimiento es como jugar con electricidad sin ser electricista. Primero, necesitas entender qué salmo específico tiene el poder de sellar puertas espirituales. No es cualquier salmo. De los 150 salmos, solo uno tiene la combinación exacta de autoridad, protección y declaración de dominio que crea una barrera impenetrable contra las fuerzas de las tinieblas. Segundo, la forma en que lo escribes importa. Kathryn descubrió que no puede ser escrito a máquina o impreso, debe ser escrito a mano. ¿Por qué? Porque cuando escribes con tu propia mano, estás transfiriendo tu autoridad espiritual a esas palabras. Estás sellando un pacto entre tú, tu casa y el Dios Altísimo. Tercero, el momento en que colocas el salmo en la puerta es crucial. No puede ser a cualquier hora. Hay momentos específicos del día en que el velo entre el mundo natural y espiritual es más delgado. Y es en esos momentos cuando la marcación tiene mayor poder. Ahora, tal vez estés pensando: esto parece superstición. Y lo entiendo. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a desconfiar de lo sobrenatural. Pero déjame preguntarte, ¿Jesús no escupió en el suelo e hizo lodo para curar a un ciego? ¿No le mandó a Pedro a pescar y sacar una moneda de la boca de un pez? Dios siempre ha usado actos proféticos físicos para liberar realidades espirituales. El problema es que la Iglesia moderna ha perdido estos misterios. Nos volvimos tan intelectuales, tan racionales, que olvidamos que servimos a un Dios de poder sobrenatural. Un Dios que dijo: «Escribe esto en los umbrales de vuestras casas». Hay algo que sucede en tu hogar, algo invisible a tus ojos, pero que afecta absolutamente todo en tu vida. Hoy, a través de una revelación que Kathryn Kuhlman recibió directamente del Espíritu Santo, descubrirás cómo un solo salmo puede transformar tu hogar en territorio sagrado, impenetrable a cualquier fuerza maligna. Hablaremos de un poder ancestral, de la protección divina manifestada a través de la fe y la palabra de Dios. El tono será serio, reflexivo, pero con un dejo de esperanza y misterio que mantendrá a la audiencia cautivada. Usaremos imágenes de hogares mexicanos tradicionales, con elementos que representen la fe y la familia, altares de santos, imágenes religiosas, etc. La narrativa se enfocará en la experiencia personal de Kat, enfatizando los sentimientos de angustia, desesperación inicial y la posterior transformación y paz. Se utilizarán referencias culturales mexicanas para conectar con la audiencia local.
sin perder la esencia del mensaje original. Un Dios que ordenó que la sangre del Cordero fuera puesta en las puertas para proteger a los primogénitos. Kathryn Kuhlman rescató este conocimiento perdido. Y no fue por casualidad. Fue porque ella pagó el precio. Pasó noches en vela buscando la faz de Dios. Ayunó hasta que su cuerpo flaqueó. Clamó hasta que su voz falló. Y el cielo respondió con revelaciones que la religión común no puede alcanzar. ¿Sabes qué más impresionaba a la gente en los cultos de Kathryn? No eran solo los milagros físicos. Era la autoridad espiritual que ella cargaba. Demonios. Gritaban antes incluso de que ella abriera la boca. Enfermedades huían con su simple presencia. ¿Por qué? Porque ella conocía secretos del reino que la mayoría ignora. Y uno de esos secretos es este. Tu casa necesita estar marcada, no con cualquier marca, sino con la marca del Altísimo. Y esto comienza por la puerta principal, la misma puerta por donde entras y sales todos los días, la misma puerta que en el mundo espiritual puede estar abierta de par en par a todo tipo de influencia maligna. Piensa conmigo, ¿cuántas cosas han entrado en tu vida que tú no invitaste? ¿Cuántas situaciones surgieron de la nada y voltearon tu paz de cabeza? ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿cómo pasó esto? La respuesta puede estar en tu puerta desprotegida. Pero no estoy aquí solo para señalar el problema. Estoy aquí para entregar la solución. La misma solución que transformó casas maldecidas en lugares de bendición, que cerró la puerta a generaciones de alcoholismo, que bloqueó espíritus de suicidio que intentaban entrar, que impidió la ruina financiera de familias enteras. El salmo que voy a revelar ahora no son solo palabras antiguas en hebreo. Es una llave espiritual. Cada verso carga códigos del reino celestial. Cada palabra vibra en una frecuencia que el infierno no soporta. Y cuando se escribe y se coloca correctamente en tu puerta, crea un campo de fuerza espiritual que ninguna obra de las tinieblas puede penetrar. Pero antes de continuar, necesito ser muy claro sobre algo. Esto no es magia. No es una simple superstición. Es guerra espiritual pura, basada en principios bíblicos sólidos que la iglesia primitiva conocía y practicaba, pero que hemos perdido a lo largo de siglos de religiosidad vacía. Kathryn siempre decía, el Espíritu Santo no está interesado en nuestros rituales vacíos. Él quiere poder verdadero manifestado en la vida de su pueblo. Y ese poder comienza cuando entendemos que no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que operan a través de puertas abiertas. Tu puerta puede estar abierta ahora mismo. Mientras estás ahí, escuchando esto, fuerzas invisibles pueden estar entrando y saliendo de tu casa, trayendo enfermedad, discordia, pobreza, depresión, y tú ni te das cuenta, porque nadie te lo ha enseñado, porque la religión prefirió mantenerte en la ignorancia. Pero hoy, eso termina. Hoy recibes la misma revelación que transformó el ministerio de Kathryn Kuhlman, que le dio autoridad sobre demonios, que otros predicadores no podían expulsar, que la hizo un canal de milagros que conmovió al mundo. Ahora, presta mucha atención a lo que voy a decir, porque esto puede ser la diferencia entre vivir bajo ataque constante o vivir bajo la protección divina absoluta. El salmo que el Espíritu Santo le reveló a Kathryn no fue escogido al azar. Cada palabra tiene un peso espiritual específico. Cada verso es como una piedra en la muralla que protegerá tu casa. Es el Salmo 91. Pero no se trata solo de leer el Salmo 91. No es solo conocerlo de memoria. Es entender que este salmo específico fue dado por Dios como un código de protección sobrenatural. Cuando Moisés lo escribió, bajo inspiración divina, estaba creando más que poesía. Estaba creando una fortaleza espiritual en forma de palabras. Aquel que habita en el refugio del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, descansará. ¿Crees que esto es solo una frase bonita? No. En el hebreo original, habitar en el refugio significa literalmente
Crear una habitación protegida dentro de la habitación de Dios es casa dentro de casa. Es protección dentro de la protección. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. No basta con conocer el Salmo. El secreto está en cómo lo aplicas. Catherine descubrió que cuando escribes este Salmo con tus propias manos, algo sobrenatural sucede. Las palabras dejan de ser solo tinta en el papel y se convierten en declaraciones vivas en el mundo espiritual. Voy a contarte lo que le pasó a una mujer que aplicó esta revelación. Ella vivía en una casa donde ocurrían cosas inexplicables. Objetos se movían solos. Sus hijos tenían pesadillas terribles todas las noches. Su esposo había desarrollado una depresión profunda sin razón aparente. Los médicos no encontraban nada. Los psicólogos no podían ayudar. Desesperada, vio uno de los cultos de Kathryn Kuhlman, donde se compartió esta revelación. Esa misma noche, hizo exactamente lo que te voy a enseñar a hacer. Escribió el Salmo 91 completo con sus propias manos, pero no se detuvo ahí. Siguió cada instrucción específica que el Espíritu Santo había revelado. A la mañana siguiente, cuando el sol estaba saliendo, fijó el Salmo en la puerta de su casa. Y entonces sucedió algo que nunca olvidó. En el momento exacto en que el papel tocó la madera de la puerta, sintió como si una ola de energía recorriera toda la casa. Sus hijos, que estaban durmiendo, despertaron diciendo que habían soñado con ángeles. A partir de ese día, las pesadillas se detuvieron. La depresión de su esposo comenzó a disiparse como la niebla al sol. Los fenómenos extraños cesaron por completo. Pero lo más impresionante fue lo que sucedió después. Los vecinos comenzaron a comentar que había algo diferente en esa casa. Algunos incluso decían ver una luz suave envolviendo la residencia durante la noche. Esto no es coincidencia. Esto es el poder de la palabra de Dios aplicada correctamente. Cuando marcas tu puerta con el Salmo 91, estás haciendo una declaración en el mundo espiritual. Estás diciendo, esta casa está bajo la protección del Altísimo. Ninguna peste, ninguna flecha, ningún terror nocturno tiene permiso para entrar aquí. Pero, fíjate, el Salmo 91 tiene capas de significado que la lectura superficial no revela. Cuando dice, no temerás el terror nocturno, está hablando específicamente de ataques espirituales que ocurren durante el sueño. Cuando menciona la peste que anda en tinieblas, se refiere a influencias malignas que intentan infiltrarse cuando nuestra guardia está baja. Kathryn Kuhlman entendía estas capas. Por eso ella no solo leía el Salmo, lo estudiaba en el original, buscando cada matiz, cada significado oculto. Y el Espíritu Santo fue fiel en revelar los misterios contenidos en esas antiguas palabras. Uno de los secretos más profundos que ella descubrió fue sobre el verso que dice: «A sus ángeles encomendará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos». Esto no es poesía, es una realidad espiritual. Cuando colocas el Salmo 91 en tu puerta, estás literalmente activando una orden celestial para que ángeles sean asignados para guardar tu casa. ¿Te imaginas esto? Ángeles de Dios, seres poderosos creados para la batalla espiritual, posicionados en la puerta principal de tu hogar, porque activaste una promesa divina a través de un acto de fe. No es fantasía, es tan real como la silla en la que estás sentado ahora. Pero aquí hay algo que te sorprenderá aún más. El momento del día en que colocas el Salmo en tu puerta principal hace toda la diferencia. Kat descubrió que hay 3 momentos específicos donde el velo entre lo natural y lo espiritual es más delgado: al amanecer, al mediodía y al atardecer. En estos momentos, cuando la luz está en transición, el mundo espiritual está más accesible. Es por eso que muchas culturas antiguas realizaban sus rituales en estos horarios. Intuitivamente sabían que algo especial estaba sucediendo. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos la autoridad para usar estos momentos para establecer protección divina. Cuando Kat compartió esta revelación por primera vez,
Muchos religiosos la criticaron. Decían que era superstición, que Dios no se preocupa por esos detalles. Pero los frutos hablaron más alto que las críticas. Familias destruidas fueron restauradas. Casas llenas de violencia se convirtieron en lugares de paz. Hogares donde la enfermedad reinaba se transformaron en ambientes de salud sobrenatural. Una de las historias más impactantes sucedió con un pastor que estaba a punto de abandonar el ministerio. Su casa se había convertido en un campo de batalla. Su esposa quería el divorcio. Sus hijos estaban rebeldes. Sus finanzas estaban destruidas. Sentía que había perdido completamente la unción. En su desesperación, buscó a Kathryn Kuhlman. Ella lo miró a los ojos y le dijo: «Pastor, el problema no está en ti, está en tu casa. Algo entró por tu puerta principal y estableció dominio. Pero hoy, esto va a cambiar». Ella entonces compartió esta misma revelación que te estoy compartiendo a ti. El pastor regresó a casa escéptico, pero lo suficientemente desesperado como para intentar cualquier cosa. Esa noche, permaneció despierto hasta el amanecer escribiendo el Salmo 91. Sus lágrimas borroneaban la tinta mientras escribía cada palabra, clamando a Dios por misericordia. Cuando el primer rayo de sol apareció en el horizonte, fue hasta la puerta principal. Con las manos temblorosas, colocó el salmo allí. Y entonces sucedió algo que él describe como la experiencia sobrenatural más grande de mi vida. Sintió como si cadenas invisibles estuvieran siendo quebradas, como si una opresión de años estuviera siendo levantada. Su esposa, que estaba durmiendo, despertó llorando, pero no eran lágrimas de tristeza. Corrió hacia él diciendo: «Algo cambió. Siento amor por ti de nuevo». Es como si una niebla hubiera salido de mi mente. Sus hijos, uno por uno, vinieron a pedir perdón por sus rebeliones. En cuestión de semanas, sus finanzas comenzaron a restaurarse de formas inexplicables. Este pastor hoy lidera una de las iglesias más grandes de su región, y en cada casa que visita, comparte esta revelación, porque sabe, por experiencia propia, que nuestra batalla no es contra personas, es contra fuerzas espirituales que operan a través de puertas abiertas. Pero permíteme ser aún más específico sobre cómo hacerlo correctamente. Primero, necesitas un papel limpio. No puede ser cualquier papel. Kat descubrió que el papel blanco, sin líneas, funciona mejor. Es como un lienzo en blanco donde pintarás protección divina con palabras. Segundo, la pluma importa. Usa tinta negra o azul oscuro. Colores fuertes que no se desvanezcan fácilmente. Porque este no es un documento temporal. Es un sello permanente de protección. Algunas personas prefieren usar tinta roja, simbolizando la sangre de Cristo. Y eso también funciona poderosamente. Tercero, y esto es crucial, necesitas estar en ayuno cuando escribas. No necesitas ser un ayuno de días, pero al menos desde la medianoche hasta el momento de escribir, abstente de alimentos. ¿Por qué? Porque el ayuno agudiza tu sensibilidad espiritual y añade poder a tus declaraciones. Cuarto, mientras escribes, no puede haber distracciones. Apaga el teléfono, cierra la puerta. Este es un momento sagrado entre tú y Dios. Cada palabra que escribas debe ser acompañada de fe. No es un ejercicio mecánico, es un acto profético. Y aquí hay algo que pocos saben. Kat descubrió que si unges el papel con aceite antes de colocarlo en la puerta, el poder se multiplica. No necesitas empapar el papel, solo una pequeña gota de aceite de oliva en las 4 esquinas, formando una cruz invisible de protección. Cuando termines de escribir, sostén el papel entre tus manos y ora, pero no una oración cualquiera, una oración de autoridad. Declara que ese papel no es solo papel, sino un decreto del cielo, que esas palabras no son solo tinta, sino fuego del Espíritu Santo que consumirá toda obra de las tinieblas. Entonces, en el momento elegido, preferiblemente al amanecer, ve a tu puerta principal, la puerta de entrada principal,
por donde la gente entra. Si vives en un departamento, es la puerta que da al pasillo. Si vives en una casa, es la puerta principal de la calle. Antes de colocar el papel, haz esta declaración en voz alta. En el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, sello esta puerta con la sangre del Cordero. Declaro que esta casa es territorio del reino de Dios. Ninguna arma forjada contra esta casa prosperará. Ninguna maldición tiene poder aquí. Ningún espíritu maligno tiene permiso para entrar. Luego coloca el papel. Puede ser con cinta adhesiva, pegamento o incluso dentro de un pequeño marco de fotos. Lo importante es que esté visible, aunque sea solo para ti. En el mundo espiritual, brillará como un faro, avisando a todo poder de las tinieblas. Esta casa tiene dueño, y el dueño es el Señor de los ejércitos. Ahora te contaré algo que tal vez te asuste, pero necesitas saberlo. Cuando colocas el Salmo 91 en tu puerta principal, en los primeros días puede haber una reacción. Sí, una reacción del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque estás desalojando inquilinos invisibles que estaban cómodos en tu casa y no se van sin resistir. Kat experimentó esto personalmente. La primera noche después de colocar el salmo en su puerta, fue despertada por ruidos extraños. Parecía que alguien estaba golpeando las paredes. Los muebles crujían sin motivo. Era la manifestación de la furia de las tinieblas siendo expulsadas. Pero ella no se intimidó. Se levantó, fue a la sala y declaró: «Ustedes no tienen más lugar aquí. Esta casa ahora pertenece al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, salgan y nunca más regresen». Los ruidos cesaron instantáneamente y nunca más regresaron. Porque cuando te posicionas con autoridad, el infierno no tiene más remedio que obedecer. Pero muchas personas se rinden en este momento crucial. Piensan que no está funcionando porque hay resistencia. No entienden que la resistencia es la prueba de que sí está funcionando. Es como limpiar una casa muy sucia. Cuando comienzas a barrer, el polvo sube. Parece que está empeorando antes de mejorar. Pero si continúas, pronto tendrás una casa limpia. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. La manifestación inicial puede parecer que las cosas están empeorando, pero es solo el enemigo, haciendo su último esfuerzo antes de ser completamente expulsado. Una mujer me contó que después de colocar el Salmo 91 en su puerta principal, su marido, quien nunca había sido agresivo, de repente se puso furioso, sin motivo. Empezó a gritar que ella estaba trayendo supersticiones a la casa. Exigió que quitara el papel inmediatamente, pero ella reconoció lo que estaba pasando. No era su marido hablando, era la influencia espiritual que estaba siendo amenazada. Ella respondió con calma: «Amor, esto se queda. Si quieres, puedes poner otro papel con otra cosa al lado, pero este salmo no sale de aquí». El marido se enfureció aún más, pero ella permaneció firme. Oró silenciosamente y se fue a dormir. A la mañana siguiente, el marido despertó pidiendo disculpas. Dijo que no sabía qué le había dado, que sintió una rabia inexplicable, pero que ahora sentía una paz que hacía años no experimentaba. ¿Lo ven? El enemigo intentó usar a la persona más cercana para remover la protección. Pero cuando uno permanece firme, la verdad prevalece. Y ese matrimonio, que estaba al borde del divorcio, hoy está restaurado y bendecido. Los dos sirven a Dios juntos y tienen un poderoso testimonio de liberación. Pero hay más secretos sobre el Salmo 91 que necesito compartir. Cada verso tiene una aplicación específica para áreas diferentes de su vida. Cuando el Salmo dice: «1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, mas a ti no llegará mal alguno», no está hablando solo de protección física. Está hablando de protección económica, emocional, espiritual. ¿Cuántas veces han visto a personas a su alrededor perdiendo el trabajo, endeudándose, teniendo problemas de salud, mientras ustedes
misteriosamente, han sido perdonados. Eso no es suerte, es protección divina. Pero imagínense cuánto se intensifica esa protección cuando conscientemente activan el Salmo 91 en su casa. Kat descubrió que las familias que aplicaron esta revelación comenzaron a experimentar lo que ella llamaba prosperidad sobrenatural. No estoy hablando de hacerse rico de la noche a la mañana. Estoy hablando de siempre tener lo suficiente, de ver la provisión surgir de lugares inesperados, de estar protegidos de pérdidas que parecían ciertas. Un empresario, que estaba al borde de la quiebra, aplicó esta revelación. Todos sus competidores quebraron durante una crisis económica, pero él, misteriosamente, no solo sobrevivió, sino que prosperó. Clientes aparecieron de la nada, contratos fueron renovados sin explicación, deudas fueron perdonadas. Cuando le preguntaron sobre su secreto, él simplemente señalaba el Salmo 91 en la puerta de su oficina. Pero atención, esto no funciona si están viviendo deliberadamente en pecado. El Salmo 91 comienza con «El que habita al abrigo del Altísimo». Habitar significa morar, vivir, permanecer. No pueden querer la protección de Dios mientras viven en la casa del diablo. Debe haber un compromiso genuino con la santidad. Kat era inflexible sobre esto. Ella decía, no sirve de nada poner el salmo en la puerta si están abriendo otras puertas al enemigo a través del pecado consciente. Es como cerrar la puerta principal y dejar la ventana trasera abierta. La protección divina viene con responsabilidad divina. Ahora, permítanme hablarles de algo aún más profundo. El Salmo 91 no protege solo su casa física, protege su casa espiritual, su cuerpo. Cuando escriben y declaran este salmo, están creando una protección sobre su salud que la medicina no puede explicar. Ninguna plaga llegará a tu morada. ¿Saben lo que eso significa? Significa que enfermedades, que deberían afectarlos por la genética, por el ambiente, por la edad, simplemente no pueden establecerse en su cuerpo. ¿Cuántos testimonios existen de personas que debieron haber heredado enfermedades familiares, pero fueron perdonadas después de aplicar esta revelación? Una señora tenía antecedentes de cáncer en toda su familia. Madre, abuela, tías, todas habían muerto de la misma enfermedad, a la misma edad aproximada. Cuando ella se acercó a esa edad, el miedo la consumía. Fue entonces que ella recibió esta revelación sobre el Salmo 91. Lo aplicó no solo en la puerta de su casa, sino que escribió pequeñas tarjetas y las colocó en cada habitación. Años pasaron, décadas pasaron. Ella superó con creces la edad en que todas las mujeres de la familia habían enfermado. A los 85 años, con salud perfecta, ella testificaba: el Salmo 91 rompió la maldición hereditaria. Lo que mató a mi linaje no tuvo poder sobre mí, porque yo estaba habitando al abrigo del Altísimo. Pero aquí hay algo que va a revolucionar su comprensión. El Salmo 91 también protege su mente. No temerás. Aparece varias veces en el Salmo. ¿Por qué? Porque el miedo es la puerta de entrada para la mayoría de los ataques espirituales. Ansiedad, depresión, síndrome de pánico. Muchas veces son manifestaciones de influencias espirituales que entraron a través del miedo. Cuando sellan su casa con el Salmo 91, están declarando: el espíritu de miedo no tiene lugar aquí. La ansiedad no puede morar en esta casa. La depresión no tiene permiso para establecerse. Y algo sobrenatural sucede. La paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a gobernar su corazón y su mente. Un joven que sufría de ataques de pánico durante años aplicó esta revelación. Los ataques eran tan severos que no podía salir de casa. Los médicos intentaron de todo. Los medicamentos solo aliviaban temporalmente. Pero cuando él escribió el Salmo 91 y lo colocó no solo en la puerta, sino también al lado de su cama, algo cambió. En la primera noche,
Durmió sin pesadillas. Por primera vez en años. En la primera semana, los ataques de pánico disminuyeron drásticamente. En un mes, estaba libre, completamente libre. Hoy viaja el mundo, compartiendo su testimonio. Y siempre lleva una pequeña tarjeta con el Salmo 91 en su bolsillo. Vean, el poder no está en el papel. El poder está en la palabra de Dios, activada por la fe. El papel es solo el punto de contacto. Es como cuando la mujer con flujo de sangre tocó las vestiduras de Jesús. El poder no estaba en el tejido, estaba en él, pero el tejido fue el punto de contacto para liberar la fe. Kat Kuhlman entendía profundamente sobre puntos de contacto. En sus cultos, ella frecuentemente usaba pañuelos ungidos, no porque el pañuelo tuviera poder, sino porque servía como un punto de contacto para liberar la fe de las personas. El Salmo 91 en la puerta funciona de la misma manera. Es un recordatorio constante, un punto de contacto permanente que mantiene su fe activa en la protección divina. Pero necesito alertarlos sobre algo importante. Hay personas que tratarán de desanimarlos. Dirán que es fanatismo, que Dios no se preocupa por esos detalles, que basta con orar y listo. Generalmente son personas que viven derrotadas espiritualmente, que no experimentan lo sobrenatural, que tienen una fe muerta y religiosa. No los escuchen. Escuchen los testimonios. Escuchen las evidencias. Escuchen al Espíritu Santo, confirmando en su corazón que esta es una verdad poderosa que ha estado escondida de la Iglesia durante demasiado tiempo. Hay algo que sucede en tu hogar, algo invisible a tus ojos, pero que afecta absolutamente todo en tu vida hoy, a través de una revelación que Kathryn Kuhlman recibió directamente del Espíritu Santo. Descubrirás cómo un solo salmo puede transformar tu hogar en territorio sagrado, impenetrable a cualquier fuerza maligna. Hablaremos de un poder ancestral, de la protección divina manifestada a través de la fe y la palabra de Dios. El tono será serio, reflexivo, pero con un dejo de esperanza y misterio que mantendrá a la audiencia cautivada. Usaremos imágenes de hogares mexicanos tradicionales, con elementos que representen la fe y la familia, como altares de santos, imágenes religiosas. La narrativa se enfocará en la experiencia personal de Kat, enfatizando los sentimientos de angustia, desesperación inicial y la posterior transformación y paz. Se utilizarán referencias culturales mexicanas para conectar con la audiencia local, sin perder la esencia del mensaje original. La religión mató lo sobrenatural, transformó la fe en teoría, pero Dios está restaurando los misterios del reino para aquellos que tienen el coraje de creer y actuar. Ahora, voy a compartir algo aún más poderoso. Cuando tienes el Salmo 91 en la puerta principal de tu casa, puedes hacer declaraciones específicas basadas en él que tienen un efecto inmediato. Por ejemplo, cuando sientas que algo malo está intentando entrar en tu hogar, sea enfermedad, conflicto o problemas económicos, ve a la puerta, toca el salmo y declara: está escrito, ningún mal te sucederá, ni plaga alguna llegará a tu morada. Declaro esta palabra sobre mi casa ahora. Es guerra espiritual, aplicada. Es usar la palabra como espada. Y funciona. Una madre hizo esto cuando su hijo llegó a casa con fiebre altísima. Los médicos sospechaban meningitis. Mientras esperaba la ambulancia, ella fue a la puerta, tocó el Salmo 91 y declaró protección sobre su hijo. Cuando llegaron al hospital, la fiebre había bajado. Los exámenes no mostraron nada. Los médicos no tenían explicación. Pero ella sí. Ella sabía que había activado una promesa divina, que había usado su autoridad en Cristo junto con la palabra escrita para frenar el ataque del enemigo. Su hijo hoy es un hombre sano que sirve a Dios. Y esa experiencia marcó a toda la familia. El Salmo 91 también tiene una promesa específica sobre longevidad. Te daré abundancia de días
y te mostraré mi salvación. Esto no es solo vivir mucho, es vivir mucho con calidad, con propósito, viendo la manifestación de la gloria de Dios. ¿Cuántas personas mueren antes de tiempo porque no conocen y no activan esta protección? Kathryn Kuhlman vivió con intensidad sobrenatural hasta el final. Incluso cuando su cuerpo estaba débil, su espíritu estaba fuerte. ¿Por qué? Porque ella conocía y vivía bajo la protección del Salmo 91. Ella no solo lo tenía en la puerta, ella lo tenía memorizado, meditado, declarado, vivido. Y aquí está otro secreto. El Salmo 91 protege no solo a ti y a tu familia, sino también tus bienes. Ningún mal te sucederá. Incluye tus pertenencias, tu auto, tu casa física. ¿Cuántos accidentes se evitan? ¿Cuántos robos se impiden? ¿Cuántos desastres se desvían porque hay protección divina activa? Una pareja aplicó esta revelación y algo extraordinario sucedió. Hubo un incendio en el edificio donde vivían. El fuego destruyó los departamentos al lado, arriba y abajo del suyo. Pero cuando los bomberos entraron en su departamento, estaba intacto. Ni siquiera olía a humo. Los bomberos no podían explicarlo. Dijeron que era físicamente imposible, pero la pareja sí sabía. En su puerta estaba el Salmo 91, y Dios honró su palabra. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. No es poesía. Es realidad para quien cree y actúa basado en la palabra. Ahora, podrías estar pensando, pero yo no sé escribir bonito. O, mi letra es horrible. Eso no importa. Dios no está interesado en la caligrafía. Está interesado en la FE. Tu letra temblorosa, tus palabras borrosas por las lágrimas, tienen más poder que la más bella caligrafía, hecha sin fe. Kathryn contaba sobre una señora analfabeta que quería desesperadamente aplicar esta revelación. Ella no sabía escribir, pero sabía que necesitaba esa protección. ¿Sabes lo que hizo? Le pidió a su nieta que escribiera mientras ella sostenía la mano de la niña, transfiriendo su fe a través del tacto. Funcionó poderosamente. La casa que era conocida en el vecindario como maldita se convirtió en un lugar de bendición y paz. Esto muestra que Dios no está atado a fórmulas. Él ve el corazón. Él honra la fe. Si no puedes escribir por alguna limitación física, pide ayuda, pero participa del proceso. Ora sobre cada palabra. Declara tu fe. Haz de esto un acto espiritual, no mecánico. Y aquí hay una revelación adicional que pocos conocen. Puedes crear una alianza familiar con el Salmo 91. Reúne a tu familia. Lean el Salmo juntos. Cada uno escribe una parte. Luego unen todos los papeles y los colocan en la puerta. Esto crea una protección multiplicada porque, donde 2 o 3 están de acuerdo, el poder es exponencial. Una familia hizo esto y el resultado fue transformador. El padre era alcohólico. El hijo mayor estaba involucrado con drogas. La hija estaba en una depresión profunda. La madre estaba al borde de un colapso nervioso. Parecían una familia sin esperanza. Pero una vecina que conocía esta revelación los desafió a intentarlo. Medio escépticos, medio desesperados. Se reunieron. Cada uno escribió una parte del Salmo 91. Fue un momento poderoso, con lágrimas y confesiones. Cuando colocaron el Salmo unificado en la puerta, algo se quebró en el mundo espiritual. El padre, esa misma noche, sintió una repulsión inexplicable por el alcohol. El hijo llamó a altas horas de la madrugada, diciendo que había tirado las drogas y quería volver a casa. La hija despertó al día siguiente sintiendo una alegría que hacía meses no experimentaba. En 6 meses, eran una familia completamente transformada. Este es el poder de la concordancia familiar, activada a través del Salmo 91. Cuando una familia se une bajo la protección divina, el infierno tiembla, porque una casa dividida cae, pero una casa unida bajo la protección del Altísimo es indestructible. Pero permítanme ser prácticos sobre el mantenimiento de esta protección. El papel puede desgastarse con el tiempo. Cuando esto suceda, no solo lo reemplaces,
Haz de esto una renovación de alianza. Ayuna de nuevo. Ora de nuevo. Escribe con fe renovada. Cada vez que reescribes el Salmo 91, estás reafirmando tu posición en el reino y tu rechazo al dominio de las tinieblas. Algunas personas hacen esto anualmente, como una renovación de votos espirituales. Otras lo hacen cuando sienten en el espíritu que es necesario. Lo importante es mantener la protección activa, fresca, vibrante. No permitas que se convierta en solo un papel viejo en la puerta. Mantén viva la revelación detrás de él. Y aquí hay algo poderoso. Puedes extender esta protección. Escribe pequeñas tarjetas con versículos específicos del Salmo 91 y colócalas en el auto, en el lugar de trabajo, en el bolso, en la cartera. No como amuleto, sino como recordatorios constantes de la protección divina que está sobre ti. Un camionero hizo esto. Colocó el verso: «A sus ángeles dará orden sobre ti», en el tablero del camión. Una noche, se quedó dormido al volante después de muchas horas conduciendo. Despertó con el camión parado en el arcén, motor apagado, freno de mano puesto. No recordaba haberse detenido. No había forma de explicarlo, excepto por la protección angelical prometida en el verso que él miraba todos los días. Ahora necesito hablar sobre algo muy serio. Hay casas que tienen una historia pesada, casas donde ocurrieron suicidios, crímenes, rituales ocultistas. Estas casas tienen lo que llamamos una contaminación espiritual profunda. En estos casos, solo colocar el Salmo 91 puede no ser suficiente inicialmente. Kathryn Kuhlman ministró liberación en muchas casas así. Ella enseñaba que primero es necesario hacer una limpieza espiritual profunda, ayuno prolongado, oración de guerra, a veces hasta la presencia de otros guerreros de oración. Solo después de romper las maldiciones establecidas, el Salmo 91 puede ser aplicado eficazmente como sello de protección. Si sientes que tu hogar tiene este tipo de contaminación pesada, y lo sabrás en tu espíritu, no dudes en buscar ayuda de líderes espirituales maduros. No hay vergüenza en reconocer que necesitas apoyo. Hasta Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2. Hay poder en la concordia y en la unidad. Pero quiero terminar con esperanza. No importa cuán pesada sea la opresión sobre tu hogar ahora. No importa cuánto tiempo tu familia haya sufrido. No importa cuántas generaciones de maldición parezcan pesar sobre ustedes. El poder de la sangre de Jesús, aplicado a través de la palabra de Dios, es mayor que cualquier obra de las tinieblas. He visto casas donde personas morían prematuramente generación tras generación, transformarse en hogares de vida y longevidad. He visto hogares destruidos por vicios, convertirse en centros de liberación. He visto residencias marcadas por el suicidio, convertirse en lugares de esperanza y alegría. Todo porque alguien tuvo el valor de aplicar esta revelación. ¿Serás tú esa persona para tu casa? ¿Tendrás la valentía de ser el sacerdote de tu hogar? De tomar la autoridad que Jesús te dio y declarar: basta, a partir de hoy, mi casa sirve al Señor. El Salmo 91 es nuestra protección, nuestra fortaleza, nuestro escudo. Si tu respuesta es sí, no esperes. El momento es ahora. Cada día que lo pospones es un día más de vulnerabilidad innecesaria. Un día más en que tu familia está expuesta a ataques que podrían ser evitados. Un día más viviendo bajo la protección que Dios ya ha provisto. Toma papel y pluma hoy mismo. Comienza a escribir el Salmo 91 con FE. Cada palabra es una piedra en la muralla de protección de tu casa. Cada verso es una declaración de guerra contra las tinieblas. Cada línea es un decreto de victoria en Cristo Jesús. Y cuando coloques ese salmo en la puerta principal de tu casa, recuerda, no estás solo. Miles ya lo han hecho antes que tú. Miles lo hacen ahora mismo alrededor del mundo. Es un ejército de casas protegidas, de familias blindadas, de hogares transformados en fortalezas del reino. A partir de hoy, tu casa ya no es territorio neutral, es territorio conquistado.
es embajada del cielo. Es un lugar donde el mal no tiene permiso para entrar, donde la enfermedad no puede establecerse, donde la discordia no puede echar raíces, donde la prosperidad divina fluye naturalmente. Declara conmigo ahora: mi casa está bajo la protección del Salmo 91. Ningún mal prevalecerá contra mi familia. Vivimos en el refugio del Altísimo. Descansamos bajo la sombra del Omnipotente. Estamos protegidos, prósperos y bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén.